La sequía que afecta a buena parte de nuestro país es uno de los principales problemas que por estos días preocupa al gobierno nacional. Incluso en las últimas horas el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con referentes de la mesa de enlace para intentar delinear un programa, al menos con medidas que alivien un poco a los productores. Incluso se comprometió a hacer anuncios concretos el 1 de febrero. Esto decía el ministro. Hace algunos días planteamos que nos íbamos a sentar a la mesa a trabajar. Entendemos la gravedad de la situación, entendemos la diferencia también que se ha dado a lo largo de las regiones del país respecto de lluvias, humedades de suelos, entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y también en algunas siembras tradicionales. Y entendemos además, y por eso todo el equipo está acá, desde AFIPA, INTA, Banco Nación, obviamente las secretarías del Ministerio, entendemos al campo como uno de los grandes pilares y motores de la economía argentina. No crece la preocupación porque se están hablando de estimaciones de pérdidas millonarias que van a golpear mucho a la economía de nuestro país. ¿Llegará ese alivio para los productores? ¿Habrá medidas que tienen que ver con el alivio fiscal, las retenciones? Queda la pregunta y queda la duda que seguramente se va a esclarecer con el correr de los días. Pero vamos a analizar un poco más esta situación y otros temas que tienen que ver con el mundo rural aquí en Bahía Blanca, con la visita de Javier Rodríguez, que es ministro de Desarrollo Agrícola de la provincia de Buenos Aires, que está de recorrida no solo por Bahía, sino también por la zona. Ministro, le agradecemos la visita aquí a Telefe Bahía Blanca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para mí es un gusto y desde ya es un gusto estar acá en Telefe hablando con ustedes. Bueno, el puntapié inicial tiene que ver con la sequía, pero vamos a hablar de otros temas también. Pero en principio esta sequía que preocupa, ¿no?, a toda la provincia, pero también al país. Bueno, sí, tal cual. Nosotros venimos viendo la afectación de la sequía desde hace ya un tiempo. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, las mayores afectaciones se dan en el norte, pero también, por supuesto, observamos afectaciones en otros distritos. En función de estas afectaciones de la sequía, ya la provincia de Buenos Aires declaramos en emergencia una cantidad importante de distritos. A partir de esta declaración de emergencia, los productores agropecuarios tienen prórrogas y exenciones impositivas. El gobernador Axel Kicillof firmó la primera declaración de emergencia de sequía en noviembre del año pasado, es decir, que esto ya está vigente. Y lo que nosotros planteamos también, adicionalmente a esto que está contemplado en la ley de emergencia, fue líneas de financiamiento específicas a través del Banco Provincia con tasas bonificadas. A la fecha estas líneas ya están vigentes desde hace aproximadamente 2 meses, también desde fines de noviembre, el mismo momento, y hemos brindado créditos a los productores afectados por la sequía por más de 2.100 millones de pesos. Es decir que nosotros desde la provincia, por supuesto que vemos que hay una afectación económica muy importante. Cuando hablamos de los costos de esta sequía, sin ninguna duda son muy grandes. Bueno, lo que nosotros hacemos desde la provincia es generar acciones concretas para paliar la situación, desde ya que no se logra remediar por completo, pero sí mitigar algunos efectos y sobre todo que el productor pueda seguir conservando su capital de trabajo para seguir produciendo, ¿no? Para nosotros ese es el punto de partida fundamental, que el productor y sobre todo aquel productor mediano, pequeño, que tiene mayores dificultades, pueda seguir produciendo. Por eso no solo hay una línea del Banco Provincia, también nosotros desde el Ministerio, además de esta línea articulada, generamos una propia línea que es no bancarizada para aquellos productores más pequeños y también en algunos casos incluso aportes no reembolsables para alimentación de animal, por ejemplo, que en muchas situaciones hemos visto que ha tenido una afectación y que a partir de estas medidas, vuelvo a decir, estamos paliando, mitigando los efectos sobre en particular los productores y las productoras. ¿Tienen cifras en cuánto estiman el golpe económico para la provincia? Bueno, la verdad que hablar de cifras en gran sentido es todavía temprano. Recién ahora se están terminando las primeras estimaciones de la cosecha de trigo. Hay estimaciones que rondan los 14 millones de toneladas, cuando claro, el año anterior, la campaña previa, marcó prácticamente un récord con 22 millones. Es decir, que el relativo, la caída es importante, es significativa. También vale la pena señalar que veníamos de valores de la producción muy importantes, muy altos. Incluso, bueno, en la provincia de Buenos Aires también estábamos marcando récord en cuanto a superficies sembradas,
La condición de sequía, por supuesto, está marcando en términos de producción otra situación. ¿Se va a poder revertir un poco la situación crítica de los productores? ¿Qué sensación tienen del diálogo con ellos? Bueno, del diálogo, por supuesto que hay muchas expectativas, hay mucho esfuerzo. Nosotros también seguimos monitoreando la situación y analizando los distintos pronósticos. Hoy los pronósticos en general están señalando que de cara al primer trimestre la situación tendería a normalizarse en cuanto a precipitación. Por supuesto que la sequía ya ha generado un efecto y un impacto, y a veces la tendencia a la normalización no significa que no sigan generándose pérdidas y distintos inconvenientes, pero bueno, entendemos que hay una perspectiva de salida y en ese sentido, por supuesto, positiva. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, también, por supuesto, en articulación con el Gobierno Nacional. Muchas de las medidas que recién estaban comentando, nosotros las venimos dialogando porque, bueno, entendemos desde ya que ante esta situación es importante esa articulación entre la provincia y la nación que se viene dando desde el primer momento. ¿Se podría pensar en una quita de retenciones o en modificar algo de las retenciones o eso no, todavía no se analiza? Bueno, yo creo que muchas veces cuando se habla de los productores y las producciones es importante tener en cuenta la rentabilidad y las condiciones de los productores, ¿no es cierto? Vos sabés que hace muy poco hubo un mecanismo que se lo llamó dólar soja, que bueno, que le permitió a aquel que vendió soja tener un precio mayor, hubo compensaciones. También eso generó una afectación en otras producciones, porque aquellas producciones que lo utilizaban como insumo tuvieron mayores costos. Yo creo que sí que hay un gobierno atento y analizar todas las medidas. A mí me parece que es fundamental que tengamos en cuenta el análisis de los costos, del financiamiento, que es clave para continuar la producción. Bueno, y que en función de ese análisis integral de todas las medidas, yo estoy seguro que se va a seguir avanzando en que el Gobierno Nacional adopte también las medidas adecuadas para esta emergencia. ¿Cómo definiría la relación con el campo? Sabemos que ha habido momentos de tensión históricamente, tal vez entre el gobierno y ese sector. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo es el presente? Bueno, nosotros desde el gobierno provincial y con una decisión muy clara, con una mirada muy categórica de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, venimos teniendo un diálogo permanente y fluido con todas las entidades del sector. Eso nos ha permitido ir construyendo políticas concretas. Nosotros siempre decimos que es importante el diálogo, pero el diálogo que lleva a tomar medidas, ¿no? Vos antes comentabas que bueno, que efectivamente estuve recorriendo Patagones, Villarino, acá en Bahía Blanca, estuve en Coronel Rosales. En todos los distritos hay políticas del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires que se están llevando adelante. Nuestro programa de caminos rurales, la verdad que es un programa muy pedido por las entidades, pero que para nosotros es sustancial. Es que aquellos caminos rurales, que en realidad son función y atribución de los municipios, mantenerlos. Bueno, nosotros veíamos que estaban en una situación tan mala que muchas veces los municipios no lo podían hacer. La provincia tomó la decisión de asumir un programa y de generar mejoras en aquellos caminos rurales seleccionados muchas veces por los municipios o por las entidades que así lo requirieron. Desde eso que tiene que ver con la infraestructura básica a las líneas de financiamiento. Hoy hay un banco provincia que le presta al sector productivo de una manera muy clara. Al impulso a la innovación tecnológica, nosotros venimos trabajando muy fuerte en todo lo que es innovación y agregado de valor, porque creo que el otro desafío que tenemos nosotros es que la producción no sea solamente producción primaria, sino que se industrialice local y regionalmente, que eso permita generar más puestos de trabajo en cada lugar, en cada distrito, que en definitiva son más oportunidades de trabajo, ¿no? Cuando uno recorre los distintos distritos con sus distintas dimensiones, creo que le queda claro que hay que generar más oportunidades de trabajo para que el que nace, el que vive, tenga el mismo derecho que aquel que tal vez no nació a 800 o a 500 kilómetros de la capital y que muchas veces, lamentablemente, no encuentran esas oportunidades. Bueno, ¿cuál es la principal falta que encuentran ahí, en ese camino de decir, bueno, hay desigualdad, hay que equiparar, recorriendo esta zona, donde hay que trabajar un poco más? Bueno, yo creo que en la infraestructura, sin ninguna duda, porque muchas veces hay problemas de conectividad que son claves y que son fundamentales. Creo que en impulsar el agregado de valor para que haya más oportunidades. Y por supuesto, no es estrictamente de mi área,
pero para nosotros es fundamental el acceso a la salud y el acceso a la educación. Este es un gobierno provincial que en estos 3 años ha podido inaugurar 130 nuevos establecimientos e incluso que ha tomado una política muy clara de que también en las comunidades rurales es importante tener establecimientos educativos. Y algo que tal vez suena obvio y evidente, pero lamentablemente venimos de una gestión anterior que a veces hacía solamente las cuentas de cuántos estudiantes tiene, cuántos docentes hay que pagar, y decía, bueno, a veces por 4 estudiantes decían ellos que no valía la pena mantener un establecimiento educativo. Nosotros decimos que por supuesto que vale la pena, que siempre hay que defender el derecho a la educación en cualquier localidad, en cualquier comunidad. Bueno, creo que eso es, por supuesto, los temas que hay que estar trabajando. No sé si esto es específicamente de su área, pero Bahía Blanca tiene el problema de la escasez de agua, no solo para lo que es la producción, el riego y demás, sino también para el consumo humano. ¿Hay posibilidad de que avance algún proyecto con el tema del agua del Río Negro? ¿Está esa posibilidad? ¿Ha habido reuniones? ¿Está avanzando o no? Sí, la verdad que yo antes hablaba de las necesidades que hay en el interior y muchas veces nos encontramos con necesidades estructurales de muchísimos años o de décadas que se habla de algo. El gobernador en ese sentido es muy claro en pedirnos que trabajemos fuerte y que después en todo caso vengan los anuncios, ¿no? Pero nosotros con respecto al Río Negro, la verdad que ha habido avances muy importantes. En primer lugar, algo que es público y que ha tomado mucha difusión, bueno, esa reunión que tuvo el gobernador con los 4 intendentes de la región, para fijar posiciones claras con respecto a que para la provincia es fundamental, es importante la utilización del recurso hídrico del Río Negro y además fijar las prioridades, que primero es el consumo humano de agua potable, y segundo es el consumo productivo, y creo que estuvieron también los 4 intendentes de acuerdo, y eso nos va a permitir tener más fuerzas para el debate con las otras provincias. Para nosotros es un reclamo absolutamente razonable, es un reclamo absolutamente justo y lo estamos acompañando con información técnica que respalde esta situación, que respalde esta condición para poder avanzar en ese sentido. ¿Cómo sigue su recorrida por aquí, por Bahía Blanca, por la zona? Bueno, comentaba, estuve a la mañana, hace un rato, en el puerto de Coronel Rosales, la verdad que recorriendo una inversión muy importante de unos 700 millones de pesos que está llevando adelante una empresa pesquera, que es también diversificar la producción, ¿no? Es pensar también que hay un conjunto muy amplio de producciones, a veces que tal vez no son tan tenidas en cuenta y sin embargo tienen un enorme potencial y muchísimas oportunidades para generar empleo. Eso estuve haciendo hasta hace un rato, ahora mañana voy a estar reuniéndome con los representantes de la sociedad rural local, también para actualizar, para tener un diálogo. Nosotros también estuvimos firmando recién créditos para financiamiento de la ganadería. Es decir que, como decía antes, la verdad que venimos trabajando en impulsar las distintas producciones y hay políticas concretas como este plan de pasturas para la ganadería, de prevención de veneриas para mejorar la productividad ganadera, como también de buenas prácticas agrícolas. Es decir, que para el conjunto de las producciones hay un Ministerio de Desarrollo Agrario con acciones concretas que se expresan y se ven en cada municipio. No nos ha golpeado la sequía en el caso acá de Bahía y de la zona, pero hay otras complicaciones también, ¿no? Hay otros desafíos donde hay que trabajar. Sí, por supuesto, siempre hay desafíos y yo soy de los que piensan que una vez que llegamos a una meta hay que avanzar por la siguiente, ¿no es cierto? Para nosotros, la verdad que este programa que mencionaba de pasturas también es un programa muy mencionado, que en los diálogos con los productores había una experiencia, decía, bueno, eso habría que replicarlo, se hizo hace 15 años, después nos sorprendió, bueno, nosotros lo estamos haciendo y la verdad que con resultados muy interesantes. Ministro, ha sido un gusto recibirlo aquí en Telefe Bahía Blanca y renovaremos seguramente la invitación para seguir abordando estos temas del mundo agrícola que deja muchísima necesidad de reflexionar, de trabajar y de avanzar, sobre todo apoyando a los productores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego.